antes de entender cómo funciona el proceso contable, vamos a analizar o vamos a entender de qué se tratan estos estados financieros básicos que antes definimos. Los estados financieros básicos que definimos eran el estado de situación financiera o balance, el estado de resultado y finalmente el estado de cambios en el patrimonio. Vamos a partir por el balance o estado de situación financiera. Esto es importante y es una de las características básicas del balance, que muestra la posición financiera de la empresa en un momento determinado del tiempo. Esto es como una foto, como se llama comúnmente, una fotografía de la empresa en un momento dado del tiempo. ¿Una fotografía de qué? Por un lado, de los recursos que tiene la empresa y por otro lado, de las obligaciones. Los recursos son los que se traducen en los activos de una empresa y las obligaciones se refieren a los pasivos y patrimonio. Tanto estos activos que tiene la empresa como las obligaciones que tiene, que son los pasivos y el patrimonio, son a un momento dado del tiempo. Nada me dice de lo que pasó el día anterior, ni puedo deducir necesariamente sin mayor información qué es lo que va a pasar al día siguiente respecto a esa empresa. Por lo tanto, esta posición financiera, como decíamos, es a un momento dado del tiempo. Y normalmente se refleja en un esquema como el siguiente. Al lado izquierdo tengo los activos, que son los recursos. Cuando hablamos de recursos, estamos hablando de bienes o derechos. Pueden ser recursos financieros, como por ejemplo una cuenta por cobrar a un cliente. Pueden ser recursos físicos, como por ejemplo una máquina o un inmueble. O pueden ser recursos intangibles. Por ejemplo, tengo una patente que me permite funcionar. Y por el lado de los pasivos, estos pasivos presentan obligaciones o derechos que tienen acreedores, que son terceros a la empresa, sobre los activos de la misma, o los accionistas o socios. Los accionistas o socios también tienen derechos sobre los activos. Por eso que decimos que hay un balance, porque todos los recursos que tiene la empresa se los debe a alguien, o se los debe a los pasivos, es decir, a terceros, o se los debe a los dueños, lo cual está reflejado en el patrimonio. Si miramos un balance general, aquí vemos, si se fijan, hay un balance que son dos fotos, una al 31 de diciembre del 2020 y otra del 31 de diciembre del 2019. Al 2020, el total de activos es de 1.170.000 y por lo tanto, en los pasivos a esa misma fecha también suman 1.170.000. Este es el principio que vamos a ver más adelante, el principio de partida doble. Es decir, siempre los activos van a estar financiados por algún pasivo. Ese pasivo lo puede financiar el dueño o los dueños o terceros, ya sean proveedores, instituciones financieras, etc. Ya vamos a ir ahondando un poco más en cómo analizar este estado de situación. Entonces, como decíamos, por el lado de los activos tienen estos recursos que lo importante de la definición de activos es que es un recurso económico, por un lado, y además tiene la potencialidad de generar un beneficio futuro a la empresa. Es decir, a partir de esos activos, nosotros vamos a ser capaces de generar valor a la empresa. Dependiendo del tipo de activo, ese valor se va a generar antes o se va a generar después, pero en definitiva sí tienen la potencialidad. Y por otro lado, ese beneficio futuro lo vamos a traducir en poder adquisitivo, es decir, vamos a lograr transformar ese activo en caja, que posteriormente vamos a invertir de nuevo en otros activos, y eso nos va a generar este loop que veíamos al comienzo, en la primera cápsula, que lo que dice es que hay recursos que entran y salen de la empresa, y lo que estamos buscando es que aquellos recursos que entran sean mayores a los que salen. Estos activos, por lo tanto, contribuyen a esta generación de beneficios. Ahora, tienen, como decimos acá, una potencialidad, no estamos seguros. Eventualmente, si nosotros compramos un activo, alguna mercadería, por ejemplo, que no podemos vender, en definitiva no van a generar beneficio. Pero el objetivo original es que sí lo hagan y lo compramos con ese propósito. Por el lado del pasivo y el patrimonio son las obligaciones. Como decimos que el pasivo y el patrimonio lo que está haciendo es financiar los activos, tanto los terceros como los dueños tienen derechos sobre
estos activos. O, como dice acá, representan el origen de los fondos, también es una fotografía, en un momento dado del tiempo, que son los que están financiando los activos. Ahora, estos pasivos, solo el pasivo es un monto de obligaciones que tiene, como decíamos, como deuda con terceras personas. Y por lo tanto, como son los que están financiando, tienen derechos sobre los recursos. Ese pago de la obligación tiene tanto una fecha de expiración, es decir, una fecha cuando lo tengo que pagar, y un monto. Y eso lo puedo pagar o con efectivo o eventualmente a través, como dice acá, de la entrega de un servicio. Por ejemplo, si yo vendí gift card, tengo un pasivo con la persona que tiene la gift card, pero ese pasivo no se va a extinguir con el pago o la compra de esa gift card, sino que con la entrega de bienes o servicios a cambio de terminar con la obligación. Por otro lado, el patrimonio, como decíamos, es la deuda de la empresa con sus dueños. Y aquí vamos a distinguir dos cosas. Primero, va a ser la diferencia de los recursos después de considerar todos los pasivos. ¿Qué significa eso? Que en realidad es un valor residual. Si yo liquidara todos los recursos de la empresa, lo primero que vamos a tener que hacer es pagar los pasivos y la diferencia que quede es el derecho de los dueños. Por lo tanto, siempre los acreedores, es decir, los terceros, van a tener prioridad sobre los accionistas respecto a el pago o la exigibilidad de sus pagos. Y este patrimonio lo vamos a dividir en dos. Por un lado, el capital pagado se refiere a lo que realmente invirtieron o ingresaron a la empresa cada uno de los socios, y las utilidades retenidas son el resultado de la gestión de la empresa, que por definición depende, o sea, por definición corresponde y es de propiedad de los accionistas. Es decir, todo lo que genere la empresa como utilidad o eventualmente como pérdida le va a pertenecer a los dueños de la empresa, es decir, al patrimonio. Cuando una persona invierte en una empresa, lo que quiere es, o se hace parte de la administración de manera de obtener las utilidades de esa empresa. Si lo vemos acá en el balance general, aquí tenemos abierto el patrimonio, y si ustedes se fijan, abajo en el patrimonio tenemos por una parte el capital y por otro el total de utilidades retenidas. Para el año 2020, esas utilidades retenidas alcanzan 359.000 y están divididas en utilidades acumuladas de años anteriores y el resultado del ejercicio, o el resultado del último periodo. Es decir, ¿qué es el último periodo? El periodo que pasó entre la foto anterior y la foto que me están tomando ahora. En este caso es un año, todo el año 2020. Ahora, las utilidades retenidas efectivamente son utilidades que se generaron años anteriores, pero no necesariamente son todas las utilidades generadas los años anteriores, porque eventualmente los dueños podrían hacer retiro, y por lo tanto es lo que queda, y por eso se llama retenida, lo que se retuvo, no lo que se fue de las utilidades de años anteriores. Ahora, hay un principio en la contabilidad que es un principio fundamental, que quiero que lo veamos ahora porque lo vamos a ocupar hacia adelante, es que siempre los activos van a ser igual al pasivo más el capital. Por eso que hablamos de balance, porque el balance nos muestra un equilibrio entre los activos y el pasivo más capital. Y por lo tanto, todos los registros que hagamos en la contabilidad van a seguir este principio. Si lo vemos nuevamente en el mismo esquema, en el lado izquierdo que tenemos los activos, que son los recursos, están financiados por las fuentes de financiamiento que están a la derecha, que muestran cómo se financiaron, o se financiaron con terceros o se financiaron con el patrimonio. Esto es lo que define este balance o equilibrio, por eso que hablamos de un balance general. Entonces, en resumen, en el estado de situación financiera o balance, lo que mostramos son los recursos de la empresa y las obligaciones que tiene esa empresa. El segundo estado financiero básico del cual habíamos hablado es el estado de resultados.
¿Qué nos muestra el estado de resultados? Nos muestra el resultado de la gestión de un periodo. Y hablamos de resultado porque ese resultado podría ser positivo, y en ese caso estamos hablando de una utilidad, o podría ser negativo, y en ese caso estamos hablando de una pérdida. ¿Qué es lo importante en este caso? Es que este resultado de la gestión se refiere a la gestión durante un periodo de tiempo determinado. Entonces aquí ya no estamos hablando de una fotografía, sino que estamos hablando de un periodo. Para ese periodo, el estado de resultados muestra tanto los ingresos contables como los gastos contables. Es decir, cuántos recursos tuve que ingresar versus cuántos recursos me costó poder hacer esa venta o esa gestión. Por lo tanto, ese resultado, utilidad o pérdida, va a ser la diferencia entre los ingresos y los gastos para el periodo que está comprendido en ese estado de resultados. Ahora, estos ingresos, para mantener la ecuación fundamental, van a generar aumentos de activo y eventualmente disminuciones de pasivo. Ya vamos a ver cómo se realiza eso cuando veamos el proceso contable. Aquí vemos un estado de resultados. El estado de resultados se divide en tres partes. Primero tenemos un resultado operacional. ¿Qué significa el resultado operacional? Tanto los ingresos como los gastos que tienen que ver con gestiones asociadas al giro de la empresa. ¿Qué me está diciendo este estado de resultado? Que esta empresa vendió 415.000 pesos y obtuvo un resultado, en este caso positivo, por lo tanto una utilidad de 223.000. Existe adicionalmente lo que nosotros denominamos un resultado no operacional. Estos también son ingresos y gastos contables de esta misma empresa, sin embargo que no van asociados al giro de la misma. El gasto no operacional más típico que tiene la empresa dice relación con el pago de los intereses. Los intereses que paga una empresa, obviamente una empresa que no está en el rubro de préstamos y colocaciones y captaciones de dinero, los gastos asociados a intereses son gastos que son no operacionales. Finalmente, el resultado operacional más el resultado no operacional es el que me determina el resultado antes de impuestos. Y nosotros pagamos impuestos por el total de los resultados, independiente de si esa utilidad se generó por la parte operacional, es decir, por el giro de la empresa, o por algo no operacional. Para efectos del fisco, lo que le interesa saber es cuánto ganó la empresa en total, no cómo se subdivide. Y por lo tanto, lo que va a hacer es sobre esos 208.000 aplicar el impuesto, y eso nos da un resultado del ejercicio, que es el resultado que les va a quedar a los dueños de la empresa como parte de su patrimonio. Esto va a ser un aumento de patrimonio en 156.000 pesos. Por lo tanto, en resumen, diremos que el estado de resultados es un estado contable dinámico. ¿Por qué es dinámico? Porque toma un periodo de tiempo y se divide, como decíamos, en un resultado operacional y un no operacional. Y es un complemento del balance general. ¿Qué significa que sea un complemento del balance general? Que esta diferencia que obtuvimos entre ingresos y gastos de 156.000 pesos, en definitiva, va a terminar de equilibrar la ecuación fundamental del balance general. ¿Cómo lo vemos eso? A principio de 2020, que es lo mismo que decir, al 31 de diciembre del 2019, el patrimonio de la empresa era de 253.000. El patrimonio final es de 359.000. ¿Cómo se explica eso? Porque esta empresa, como parte de su gestión, generó una utilidad de 156 millones. Y adicionalmente, y eso lo vamos a ver en el estado de cambio del patrimonio, los dueños retiraron 50.000 pesos. Por lo tanto, si tomamos los 253 originales, le sumamos el resultado de la gestión, que asciende a 156.000, y le restamos lo que los
dueños retiraron, obtenemos un resultado de 359.000, que es el resultado que aparece en esta foto, que es la foto del 31 de diciembre del 2020. Esto es lo que vemos acá. Si ustedes lo miran acá, acá tenemos efectivamente en el año 2019 un patrimonio de 361.000 pesos que está compuesto de capital por 108 y lo que veíamos recién por utilidades retenidas por 253. Y esas utilidades retenidas de 253 pasaron a ser de 359 el año 2020 por las razones que vimos recién. Y finalmente, el último estado financiero básico, que como les decía, se incorpora con las IFRS, es el estado de cambios en el patrimonio. ¿Qué hace? Analiza, esto también es de flujo, y analiza cuáles fueron las variaciones del patrimonio entre un periodo y otro. Es decir, lo que muestra son los movimientos de todos los ítems del patrimonio en un periodo de tiempo determinado. Si lo vemos acá, tenemos lo mismo, tenemos al 1 de enero un total de patrimonio de 361 y al final del periodo tenemos 499. ¿A qué se refieren eso? Hubo un aumento de capital que partió en 108 y terminó en 140, es decir, hubo un aporte de capital de 32.000. Hay utilidades retenidas que partieron en 253, se incrementaron con la utilidad del ejercicio en 156 y se disminuyeron por el retiro de los dueños de 50.000. Con eso logramos llegar a los 359.000 de utilidades retenidas y el total del patrimonio no es más que la suma de las utilidades retenidas y el capital pagado, como los habíamos dicho antes.